Hola a todos. Presentamos un nuevo vídeo de ideas, trucos. Ahora toca el turno de la probabilidad y va a ser un recorrido repaso increíble. Prepárate para disfrutar y aprender un montón. ¿Me acompañas? ¡Vamos! En primer lugar, como siempre, lo importante que son los conceptos en matemáticas, y más todavía en probabilidad, donde la mecánica te puede cegar. Así, en probabilidad, recuerda que un experimento aleatorio es un proceso en el cual interviene el azar, existe incertidumbre, y el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Por ejemplo, si lanzamos un dado al aire, el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, realmente el lugar de esto serían los puntitos que aparecen en las caras del dado. Pero estamos identificando estas caras con el número de puntitos. Vaya, no puedo evitar rondar el concepto de variable aleatoria. Olvídalo. Otro ejemplo, el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire. El espacio muestral sería cara-cruz. También podemos tener experimentos aleatorios compuestos, esto es, una sucesión de experimentos aleatorios. Para obtener los espacios muestrales de estos pueden ser útiles diagramas de árbol. Por ejemplo, lanzar dos veces una moneda al aire, tenemos un primer lanzamiento y un segundo lanzamiento. Para el primer lanzamiento podemos obtener cara y cruz, y para cada uno de los resultados del primer lanzamiento, para el segundo podemos obtener cara y cruz. Así, el espacio muestral estaría formado por todas estas parejas. Seguimos el camino. Se define suceso como cualquier subconjunto del espacio muestral. Existen dos sucesos muy importantes. El suceso imposible, que corresponde con el conjunto vacío, este nunca puede ocurrir, y el suceso seguro, que es todo el espacio muestral. También podemos definir operaciones con sucesos. Corresponden con las operaciones entre conjuntos. Así, si tenemos un experimento aleatorio y dos sucesos A y B, ya sabes que son subconjuntos del espacio muestral, el suceso A y B es el que corresponde con la intersección de A con B. El suceso A o B es el que corresponde con la unión de A con B. Y el suceso no A corresponde con el complementario de A en E. Recuerda también que dos sucesos se dice que son incompatibles si no pueden ocurrir a la vez, esto es, si A y B es imposible. Ahora, el siguiente objetivo es indicar cómo de probable es cada uno de los sucesos de un experimento aleatorio. Así, en un experimento aleatorio, la probabilidad es una aplicación que a cada suceso le hace corresponder un número entre 0 y 1 que mide lo probable que es dicho suceso. Esto tiene que cumplir que la probabilidad del suceso seguro, claro, es seguro. Esta probabilidad tiene que ser la máxima, 1, y que si A y B son sucesos incompatibles, o sea, no pueden ocurrir a la vez, entonces se tiene que la probabilidad de A unión B es igual a la suma de las probabilidades. De la definición de probabilidad se siguen algunas propiedades. Por ejemplo, que la probabilidad del suceso imposible es 0, que la probabilidad de un suceso es la suma de las probabilidades de sus resultados y que la probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos la probabilidad de dicho suceso. Hay un caso para el cual es muy sencillo calcular probabilidades. Es cuando los resultados del experimento aleatorio son equiprobables. Esto es, todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir. En este caso se tiene la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es casos favorables a este partido de casos posibles. Así, en experimentos aleatorios como el lanzamiento de un dado o de una moneda, no trucados, para calcular probabilidades aplicamos la regla de Laplace. También cuando tenemos un experimento aleatorio que es composición de experimentos aleatorios independientes con resultados equiprobables, ya que este también lo cumplirá. Lanzar varias monedas al aire, varios dados al aire, componer estos, siempre que estos no estén trucados, que alguna vez ha ocurrido. Ahora, ¿cómo relacionar la probabilidad de la unión y la intersección de sucesos? Ya hemos visto, lo dice la definición de probabilidad, que en el caso de que los sucesos sean incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades.
Y en este caso, claro, son incompatibles, la probabilidad de la intersección es 0. Y en general, pues se puede demostrar fácilmente una expresión general. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades de estos menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula permite, conocidas 3 de las probabilidades que aparecen, obtener la que falta. Problema típico. Ahí va. En un pueblo, el 40% de sus ciudadanos leen el periódico Libertad, el 65% leen el periódico Tarde y el 80% uno de los dos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona escogida al azar lea ambos? Muy fácil. Llamas A al suceso leer Libertad, B a leer Tarde. Entonces tienes que el 40% leen Libertad, la probabilidad de A es 0,4, el 65% leen Tarde, la probabilidad de B es 0,65 y el 80% leen uno de los dos, leen uno o leen el otro. O es unión, luego la probabilidad de A unión B es 0,8. Nos piden la probabilidad de que una persona escogida al azar lea ambos, lea Libertad y lea Tarde, y es intersección. Queremos calcular la probabilidad de A intersectado B. Escribes la fórmula anterior, sustituyes lo que sabes y de ahí calculas la probabilidad que nos piden. Te queda 0,25. Fácil, ¿no? Ahora se introduce un concepto, la independencia de sucesos. Se dice que dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bueno, eso se traduce en que A y B son independientes si el hecho de que ocurra A no influye en B y recíprocamente. Observa que cuando A y B son independientes, podemos obtener la probabilidad de la intersección a partir de las probabilidades de los sucesos y a partir de la fórmula anterior, obtener la probabilidad de la unión. Recuérdalo. Y ahora llega el turno de la probabilidad condicionada. Y es que en ocasiones hay información adicional, por ejemplo un chivatazo. Imagina que apuestas por el resultado de un dado y alguien te chiva que el resultado ha sido par. Pues la probabilidad de obtener 2 pasa de ser un sexto a ser un tercio. Más aún, no apuestes por 3, ha salido par. Si A y B son dos sucesos, se define la probabilidad de A condicionado a B, se pone esta barrita. Puedes entender esto como la probabilidad de que ocurra A si sabes que ha ocurrido B, un poco en el rollo de casos favorables partido de casos posibles, probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del segundo, probabilidad de B. Observa que de aquí puedes obtener la probabilidad de la intersección, otra forma de obtener esta, ahora en general sin que necesariamente los sucesos sean independientes. Bueno, la probabilidad de la intersección se calcula, por ejemplo, para problemas de urnas, son problemas clásicos. Si existe reemplazamiento, existe independencia, y en el caso de que no se reemplacen las bolas, se utilizaría esta fórmula. De todas formas, estos problemas se suelen resolver mediante diagramas de árbol, pero aunque no se vea, se están aplicando estas fórmulas que acabamos de introducir. Para finalizar este vídeo, hablamos sobre el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Mira, imagina que estás estudiando un cierto fenómeno en una población y conoces cómo se comporta este en los elementos de una partición de esta población. Una partición es una familia de subconjuntos que cubren en total a la población, al espacio muestral, y que no tienen elementos en común, 2 a 2. Por ejemplo, imagina que conoces el porcentaje de infectados por un virus según algunos intervalos de edad de las personas o según el barrio de una ciudad. ¿Cómo saber cuál es el comportamiento en general en toda la población? La respuesta la da el teorema de la probabilidad total. Si tenemos un suceso B y una partición A sub 1 A sub 2 A sub R del espacio muestral, entonces tenemos la siguiente expresión para la probabilidad de B. Estas probabilidades corresponden a la probabilidad de B restringido a cada uno de los elementos de la partición, por las probabilidades de que ocurran los elementos de la partición. El teorema de Bayes nos da las probabilidades condicionadas, digamos inversas, las que no son obvias. Así, aplicando varias veces la fórmula de la probabilidad condicionada, se tiene que la probabilidad de A sub i condicionada a B es raya de fracción, la probabilidad condicionada al revés, probabilidad de B condicionada a sub i por probabilidad de A sub i partido de probabilidad de B. Esta es la probabilidad condicionada que te suelen dar.
Esta se obtendría usando el teorema de la probabilidad total. Preguntas como, sabiendo que una persona se ha infectado del virus, ¿cuál es la probabilidad de que tenga entre 18 y 35 años o que viva en un determinado barrio? Correspondería al cálculo de estas probabilidades. Pues con esto terminamos este vídeo, ese viaje por la probabilidad desde cero, y decirte que contamos con un curso donde podrás ver todas estas cosas con detalle. Tienes una etiqueta en pantalla para acceder a este curso. Espero que te haya gustado este vídeo, por favor suscríbete a mi canal, te cuesta muy poco, dale a la campanita mecánica y nos vemos muy pronto, crack.